Dios te bendiga, estamos aquí para echar gasolina. Como saben, acá uno se echa la gasolina a uno mismo. En los países de uno es diferente. Y estaba reflexionando sobre este vehículo para que pueda guiarse, para que pueda manejar y funcionar correctamente y avanzar. Necesita dos cosas, la gasolina y el aceite, para que el motor pueda funcionar bien. Y necesitamos estarlo cargando con gasolina. ¿Por qué? Porque si no lo cargamos con gasolina, llega el momento que empieza a fallar y no avanza más. Estaba reflexionando sobre eso, sobre el combustible, porque nosotros como seres humanos necesitamos combustible también. Pero ¿cuál es ese combustible que necesitamos? Es el Señor. ¿Por qué el Señor? Porque Él fue el que nos crió. Él nos crió con ese propósito de que podamos guiar con combustible. En Juan 15:5 dice que lejos de Él no podemos hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos ha criado con ese propósito de que nos guiemos con esa conexión hacia Él. La conexión, Él es nuestro combustible para seguir adelante, para llevar un mundo en el cual sabemos, en el que vivimos ahora, que es fácil llenarse de muchas cosas momentáneas en las que nos ofrece el mundo, que nos traen tal vez alegría por un momento, pero después llega la tristeza, la depresión. Mucha gente ahí con un vacío en su corazón, queriendo llenar de combustible, de otro tipo de combustible, su vida. Es como este vehículo es de gasolina y yo quisiera ponerle diésel, no va a funcionar correctamente, no va a funcionar bien. De la misma manera nosotros hemos sido criados para funcionar cerca de Dios. Él fue el que nos crió, Él puso ese soplo de vida en nuestra vida para guiarnos, para estar con nosotros en cada momento. Y dice en Juan 15:5 que lejos de Él no podemos hacer nada. ¿Cuántas personas estamos que pensamos que al obtener algo vamos a ser felices, y cuando obtenemos eso nos damos cuenta que esa no era la felicidad? Nos damos cuenta que siempre hay algo más en que desear y nunca estamos conformes. ¿Por qué? Porque no era lo que necesitábamos. Lo que necesitamos es ese combustible para saber guiarnos, que es Dios, es la palabra del Señor. Y el aceite también, el aceite es un significado del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él es nuestro consolador. Él fue el que se quedó aquí en la tierra para consolarnos, dice la palabra. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana, en esta pequeña reflexión, de qué nos estamos llenando, de qué estamos llenando nuestra vida. Yo conozco personas que dicen que cuando están tristes escuchan alabanza y las hace sentir bien, los hace sentir alegres, un poco más confortados, y es bueno, pero también tenemos que escucharla todo el tiempo cuando estemos contentos. Yo te invito a que tú te llenes un poco más de la palabra. Dice que la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De qué nos estamos llenando? Yo te invito en esta mañana que te llenes de Dios, que empieces a llenarte un poco más de Dios y verás la mano de Dios, ¿verdad? A crear el ambiente para que el Señor pueda entrar en nosotros, entrar en nuestra vida, guiarnos, ser nuestro combustible para seguir adelante. En una ocasión, un señor, es una pequeña reflexión, que en una ocasión un señor le gustaban mucho el canto de los pájaros, de las aves, y él vio que en un lugar vendían una casa y el vecino de él, llegaban muchos pájaros a cantar en su casa, llegaban muchos pajaritos atrás en las mañanas, y el señor tomaba su café y escuchaba a los pájaros cantando, ¿verdad? Entonces él dijo, voy a comprar esa casa de al lado porque a mí me gusta también eso y yo quiero que lleguen pájaros también a cantar a la casa. Él compra su casa y cuando los primeros días en la mañana se levanta contento haciendo su café, esperando que los pájaros canten, esperando que empiece el sonido de las aves, de la naturaleza, y se da cuenta que no llegaba nadie. Se da cuenta que
En casa del vecino llegaban los pajaritos y se sentaban y comían y cantaban, y el Señor tomando su café alegremente, ¿verdad? Y el Señor se preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí mismo están las dos casas? ¿Por qué aquí no llegan? Entonces se va con el vecino y le pregunta, oiga vecino, ¿por qué en mi casa no llegan los pájaros como llegan en tu casa a cantar? Y le dice, cuando yo compré esta casa tampoco llegaban, pero yo crié el ambiente para que ellos llegaran. Les compré una casita, se las puse ahí, le compré alimentos, se los puse ahí, le puse una fuente de agua, ellos llegan ahí. Yo crié el ambiente para que ellos llegaran ahí y pudieran cantar. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros queremos que Dios obre en nuestra vida. Nosotros queremos que ángeles de Dios acampen alrededor de nuestra vida. Nosotros queremos caminar y que todo nos vaya bien con bendición. Pero estamos creando el lugar correcto para que llegue eso. Estamos creando el lugar correcto para que llegue el Espíritu Santo a nuestra vida. Estamos creando el lugar correcto para que ángeles de Dios acampen alrededor de nosotros. Esa es la reflexión el día de hoy. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? Depende de lo que llenemos nuestra vida, es lo que va a llegar a nuestra vida. Muchas veces queremos llenar la vida con cosas del mundo, pero queremos que lo que llegue a nuestra casa, a nuestro hogar, es la presencia de Dios. Y déjame decirte que si no creas el ambiente correcto, no va a pasar eso. Tenemos que crear el ambiente como aquel Señor que tuvo que crear el ambiente para que los pájaros se alimentaran, tuvo que ponerle agua para que llegaran, creó todo el ambiente, la atmósfera que a ellos les gusta para que ellos pudieran llegar ahí. De la misma forma, los ángeles de Dios, Espíritu Santo, la presencia del Señor no va a llegar si nosotros no creamos el ambiente. ¿Cuántas familias están viviendo con problemas? Y yo se los hablo desde mi experiencia. ¿Cuántas veces no hemos vivido en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con problemas en la vida, con discusiones que muchas veces no quieres llegar a tu casa, o muchas veces es pleito, contiendas, discusiones, se hieren mutuamente? La vida es un caos, nuestra vida. Pero ¿por qué pasa muchas veces eso? Porque nosotros estamos creando ese mismo entorno. Queremos que el Señor llegue a nuestra vida, a nuestro hogar, y cambie todo, pero no creamos un entorno. ¿Cómo podemos crear ese entorno? Para que pueda haber paz, tranquilidad, amor, para que la presencia del Dios pueda llegar a esa casa, a ese hogar, a ese problema, a esa familia, incluso a esa vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Creando el ambiente. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios. Esa es la reflexión. ¿De qué nos estamos llenando el día de hoy? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué estamos creando el ambiente? ¿Para qué? ¿O para quién estamos creando el ambiente? Realmente hagámonos esta pregunta cada quien. ¿Estamos creando el ambiente para que llegue paz a nuestra vida? ¿Estamos creando el ambiente correcto para que Dios pueda obrar en nuestra vida? Esa es la reflexión el día de hoy. Porque si no, que nuestro combustible sea el Señor. Que nuestro combustible sea el Señor. Porque ese vacío que podamos sentir en nuestra vida le pertenece al Señor. Él nos crió. Él sabe, como dice en Juan 15:5, que lejos de Él no podemos hacer nada. Lejos de Él muchas veces dirá: pero mira, aquel le va bien, aquel es millonario, aquel tiene todo lo que desea alguno en la tierra, tiene casa, tiene propiedades. Pero muchas veces nosotros no sabemos lo que pasa en los secretos. No sabemos que esa gente que aparentemente tiene todo no vive feliz. Hay gente humilde, hay gente que no tendrá una casa grande, no tendrá un vehículo, pero tiene el amor de Dios, que es lo más importante. Y tú puedes llegar a esos hogares y se siente una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no dan la felicidad.
sí ayudan a vivir un poco mejor que lo que es físico, un descanso. Un colchón te ayuda a dormir bien, sí es cierto, pero las preocupaciones no te pueden dejar. Aunque tengas un colchón que sea uno de los más caros, si no tienes el combustible correcto en tu vida, no vas a poder descansar bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es eso lo que necesitamos, sino es al Señor, la palabra del Señor, el combustible. Porque lejos de Él nada podemos hacer. Yo te invito en esta mañana que reflexionemos juntos de qué estamos llenando nuestra vida. Y si has estado llenando tu vida incorrectamente, este es el tiempo para reflexionar y empezar a generar ese entorno para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida. Empezar a poner todo el entorno para que los problemas se vayan, para que Dios pueda obrar en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en todos los problemas en el cual nosotros nos hemos envuelto por crear el ambiente incorrecto. Yo quiero invitarte a que esta mañana tú te llenes del verdadero combustible que no te va a dejar tirado, que ese es el Señor. Dios te bendiga.